Aquí en el Malecón 2000 hay muchas cosas las cuales podemos encontrar, como por ejemplo bares, restaurantes, museos, lugares arquitectónicos. Conocido originalmente como la calle de la orilla o Malecón Guayaquil, el ahora denominado Malecón 2000 recibió oficialmente el nombre de Malecón Simón Bolívar mediante una ordenanza municipal el 7 de agosto del año de 1936 en homenaje al libertador Simón Bolívar. En el año de 1997, la Fundación Malecón 2000 propone un ambicioso proyecto para rescatar la belleza y resaltar el valor histórico y comercial del Malecón Simón Bolívar, convirtiéndose en uno de los lugares más icónicos y visitados de Guayaquil, Ecuador, especialmente por turistas internacionales. En camino al Malecón, en Guayaquil. El Malecón 2000. Ella es Patti Carabalí, yo soy Diego García. Estaremos conociendo el Malecón en Guayaquil, el Malecón 2000. El mejor sitio turístico de Guayaquil. En una nueva aventura, el Malecón 2000. Estamos cruzando la avenida del Malecón Simón Bolívar. Este es el transporte masivo aquí en Guayaquil, metrovía de los buses de servicio urbano. Está la reja del Malecón. Allá al fondo es donde vamos a conocer la cúspide, la ciudad más moderna que he visto hasta ahora. Al frente del Malecón, allá al frente, como vemos en este parque de allá, se ven unas especies como de casas que están sobre el faro. ¿Te acuerdas del faro que nos hablaban anteriormente? Está allá al fondo. Ay, allá. Mira, que está azul con blanco. Exacto, ese faro que vemos allá al fondo es el que vamos a ir a conocer próximamente para mostrarles a ustedes el barrio Las Peñas. Allá también vamos a tener que subir y estamos viendo el telesférico, que sería como el transporte vial. Sí, el tranvía. El tranvía que atraviesa el río Guayas. El río Guayas. Aquí al frente lo vamos a ver en el balcón y vamos a tener un programa donde vamos a vivir la experiencia de atravesar el río Guayas en este telesférico. En este sector de aquí es el paradero del transporte masivo. Tiene su buen techito. Aquí nos sentamos, súper relajados, a esperar el transporte que prácticamente estaría llegando aquí. No sé, estoy haciendo como un escampadero, ¿no? Sí. Súper rico. Donde te sientas. Esperas el bus, el metro. Claro, esperas el transporte masivo. Y aquí adentro estamos viendo el Museo Miniatura Guayaquil en la Historia. ¡Wow! La historia en Guayaquil. ¿Cómo está, oficial? Hola, buenas tardes. Gracias. Mira esa ruedota. Chicos, ahí está la rueda. ¡Wow! La rueda en la cual se está funcionando de la Perla del Pacífico. Carolina, ¿usted ya se montó ahí a la...? Sí, ya me monté. ¿Sí? ¿Y Frank? No, yo no lo... Oye, es el colmo, es el colmo. ¿Cómo no sea? Isabela David también. Isabela. Es grande. Realmente es una de las ruedas que se supone que es la rueda más grande de Latinoamérica, ¿no? Una imagen tremenda. Allá arriba se debe sentir más bacana la adrenalina. La primera boletería que tenemos al frente son para el tour de safaris, que son todos estos juegos que empezamos a ver, iniciando en este juego que está aquí al frente y van saliendo acá hacia allá en un recorrido por todo el Malecón. Y aquí en esta boletería es que nosotros nos montamos en lo que es la rueda, que dura 12 minutos. ¿La entrada general qué precio tiene? La entrada general del día de hoy está 4,98. 4,98 personas. Por persona. 4,98 con persona porque es un día festivo. Sí, pues sería Regularmente en semana. de lunes a jueves está 3,49. 3,49. ¿Cuánto dura la vuelta? 12 minutos en total. 12 minutos en total, 4,98. Yo ya me quiero montar en esa rueda, la rueda del sol, la perla del sol. La rueda gigante La Perla es un espectáculo imprescindible para cualquier visitante del Malecón 2000. Una rueda gigante que al subirte obtendrás desde lo alto una vista panorámica impresionante del río Guayas y la ciudad de Guayaquil. La rueda del sol, la perla del sol. Hay muchos juegos para los niños.
Este hermoso paseo marítimo está lleno de atracciones, monumentos, bares y restaurantes. Además de las atracciones mencionadas, el Malecón 2000 ofrece una gran cantidad de actividades para todos los gustos y edades, como paseos en barco, shows en vivo y juegos mecánicos. Así que prepárate para sumergirte en esta aventura. Algo que me apasiona mucho es saber cómo la comunidad se unió junto con el municipio para contribuir a la remodelación de lo que hoy es el Malecón 2000. Aquí vemos 32 placas con más de 32.000 personas que contribuyeron e hicieron sus donaciones al municipio de 10 a 5.000 dólares. Lo cual contribuyeron a la realización del proyecto de lo que hoy conocemos como Malecón 2000. Todos estos nombres que están incluidos en esta placa fueron todas las personas que contribuyeron a la realización de lo que hoy conocemos como el Malecón 2000. Me han hablado bastante de Sweet and Coffee, un café que hace prácticamente la competencia o que aquí en Guayaquil es sumamente conocido, ya que Starbucks aquí en Guayaquil o prácticamente en Ecuador, creo que en Guayaquil no existe, no sé en este momento si exista en otra ciudad, en Quito o otra ciudad. Aquí en el Malecón 2000 hay muchas cosas las cuales podemos encontrar, como por ejemplo bares, restaurantes, museos, lugares arquitectónicos, lugares donde comer helado, donde divertirse. Llegamos al letrero de Guayaquil, la insignia del nombre de Guayaquil, como llegamos a cualquier ciudad y diferentes capitales del mundo. Pero a diferencia de muchas de las que hemos conocido, es que la palabra Guayaquil no se encuentra en letras común y corriente. Cada una de estas letras forma una pantalla horizontal que está reflejando tanto videos de Navidad, como lo vemos al fondo, como publicidad. Esa es la palabra de Guayaquil. Está súper cool las imágenes que proyectan aquí atrás mío. El hemiciclo de la Rotonda es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y representa un importante momento histórico en la lucha por la independencia sudamericana. Este monumento fue inaugurado en 1938 y desde entonces ha sido un símbolo de la libertad y la independencia sudamericana. Fue creado para conmemorar la entrevista de Guayaquil, un evento histórico en el que los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín se reunieron en la ciudad el 26 de julio del año de 1822 para discutir el futuro de la provincia libre de Guayaquil y de la independencia sudamericana. Esta mazorcota que tengo, porque en Cali solamente te ponen la mazorca y el maíz es más amarillo y es más pequeño. Y esta es grandota, el maíz es súper grande, es más claro y le echan mayonesa y queso. Es deliciosa. Vamos a probar esa mazorca a ver si es tan rica como dicen. Un harto queso. ¿Qué tal? De verdad sí. Es muy rico. $1.50. Chuzo con carne. Viene el chuzo, la carne y el chorizo, mira. Trae las tres cosas junto con el maduro. Tiene maduro, pollo, maduro y chorizo. Uy, no, eso es rico aquí. Eso. Aquí al frente de la Perla, exactamente en toda la entrada. El primer puestito. $1.50. Vamos a suscribirlo al canal, ahí para que te lo veas, ahí vas a salir. Qué sonza, ¿eh? Juan Valdez está aquí en Ecuador, un rascacielos que va a ser más grande hasta que este que tenemos aquí al frente, ¿no? Drinking and Justice, y prácticamente es, si vemos adentro, es un bar. Aquí estamos en la entrada al Hotel DuPont. DuPont.